Romanos 8, 35 al 39 dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero invitarle a que me acompañe a orar a nuestro Dios. Padre bendito, gracias nuevamente queremos darte por tu amor y porque esta mañana nos das la posibilidad de reunirnos en tu nombre y de escuchar tu palabra. Padre, ayúdanos a comprenderla. Sabemos, mi Dios, que estamos limitados. Muchas veces en nuestro entendimiento espiritual le falta madurez para comprender muchas de las verdades que tu palabra nos muestra. Por eso, Padre, es que humildemente quiero pedirte una vez más que a cada uno de los que estamos presentes, nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos para poder recibir iluminación de tu Espíritu Santo y comprender qué es lo que tú nos muestras por intermedio de este maravilloso pasaje. Mi Dios, anhelamos, añoramos ser alimentados esta mañana con tu verdad y que por sobre todo nuestras vidas no vuelvan a ser iguales. Padre, te pedimos perdón por todas esas veces que nos hemos dirigido a tu palabra y que somos indiferentes ante esas grandes verdades que deberían transformar nuestro corazón. Esta mañana vamos ante ti con un corazón humilde, con un oído sensible a oír tu voz, para que tú, mi Dios, seas glorificado en medio nuestro y que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas, transforme nuestro ser. Padre, te lo pedimos. Renueva nuestro entendimiento, anima nuestro ser, enciende nuestros corazones en pasión por ti y porque tú, mi Dios, hiciste todo por nosotros. Nosotros no te amamos a ti sin que tú nos hayas amado primero. Padre, gracias. Te pido como pastor esta mañana que dirijas mis labios, que lo que digo sea verdaderamente tu palabra. Líbrame de poner acá en este texto aquello que tú no quisiste decir y permite, Señor, que mi debilidad no sea un tropiezo para que tu palabra haga el efecto que realiza siempre en la vida de mis hermanos. Creo en el Espíritu Santo, creo en que Él nos lleva a toda verdad y que Él glorifica a Cristo y que esta mañana, una vez más, nos iluminará con tu verdad y encenderá nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Puede tomar asiento. Durante las últimas semanas, estos meses de verano, hemos estado realizando una serie de sermones especiales en cuanto a la temática del amor, la doctrina del amor, viéndolo evidentemente desde la perspectiva de las Escrituras. Mucho se habla del amor, mucho se ha escrito del amor, pero sabemos que aquellos que confiamos en Cristo, que creemos en Él, debemos basar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento del todo por medio de la palabra de Dios. La verdad de Dios revelada en la Escritura es el filtro por el cual nosotros tenemos que ver todo. El cristiano, salvo en áreas que realmente Dios no ha hablado, debe decir siempre Dios dice. Nunca yo opino. Si hay algo que Dios ha dicho, el cristiano no está autorizado a decir yo opino. ¿Se entiende la idea? Si Dios ha dicho algo literalmente, de una forma clara en toda la Escritura, el ser humano no es quien para decir, pero yo creo esto otro. Ciertamente hay cosas y áreas en las cuales Dios no nos dio mayor revelación. Eso no significa que Dios no esté interesado en aquello. Simplemente todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad y para vivir esta vida y conocer a Dios lo encontramos en la Escritura. Hay cosas que no sabemos, no piense que va a encontrar si existen realmente los alienígenas, los extraterrestres en la Biblia, porque nos dice algo parecido. O sea, no podemos encontrar una receta de pay de limón en la Biblia porque la Biblia no habla de recetas de pay de limón.
O sea, la Biblia habla todo lo que nosotros necesitamos conocer para conocer a Dios, su voluntad y poder ser transformados por medio de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, cuando hablamos del amor, tenemos que dejar de lado todo lo que conocemos, todo lo que traemos, todas las presuposiciones y debemos ir a la Biblia y ver qué es lo que Dios dice con respecto al amor, cómo es que Él define el amor. Y ya llevamos, este es el cuarto sermón, si mal no recuerdo, en el cual hemos estado hablando justamente de la temática del amor. Por eso la serie se llama Definiendo el amor. ¿Cómo es el amor conforme a lo que la palabra de Dios dice? Y en esa dinámica es que he estado seleccionando pasajes para poder desarrollar esta idea de una forma más temática que de una manera, digamos, secuencial o lineal, como acostumbramos durante el resto del año. Ahora, queridos, el amor, ¿cierto?, que es tan idealizado, que es tan representado por medio de artistas. Hay obras de arte que hablan del amor, y con esto me refiero a desde cuadros de pintores famosos hasta canciones, poemas, historias, etc. Y una de las cosas que nos llama la atención precisamente es que el ser humano fue creado y diseñado para amar. La otra vez yo le comentaba, Dios nos creó conforme a su imagen. Y cuando dice la Escritura que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza, eso significa que hay una naturaleza dentro de nosotros que proviene de Dios, la cual, esa imagen creada en nuestras vidas e insertada en nuestro ser, se corrompió luego de la caída del ser humano. Ahora, eso no significa que el hombre está totalmente corrompido absolutamente en cuanto a lo que la imagen de Dios se refiere en su ser. Por eso es que la vida del hombre tiene valor. Por eso es que el cristiano defiende la vida antes de nacer y también la vida de las personas que están vivas. ¿Por qué? Porque cada persona viva fue creada y tiene en su ser la imagen de Dios. Y eso es lo que hace valioso al ser humano. Eso es lo que hace valioso al ser humano. Por eso es que el hombre tiene esta propensión a amar. ¿Por qué? Porque dentro de su naturaleza moral, la naturaleza moral del ser humano, que está corrompida a causa del pecado, nosotros todavía portamos vestigios de lo que fue la impresión primitiva de Dios en nuestra vida, con Adán y Eva. Dios creó a Adán y a Eva y en ellos transmitió ciertas partes de su naturaleza. En teología esto se conocen como atributos o perfecciones. ¿Qué significa esto? Que Dios son descripciones de la naturaleza de Dios. Y una de las cosas que nos encontramos y que revisamos hace un par de semanas atrás en Primera de Juan capítulo 4 es que Dios es amor. Y el amor es uno de los atributos comunicables de Dios para con el ser humano. ¿Qué significa que sea comunicable? Que cuando Dios creó al hombre conforme a su imagen, comunicó ese mismo atributo en el ser humano. El hombre no puede reproducir ese atributo a la perfección debido a que está corrompido en pecado, pero aún así, incluso si no hubiese estado corrompido por el pecado, de igual manera, de igual forma, el ser humano no puede amar como Dios ama. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas, mientras que el amor de Dios es mucho más grande que el que nosotros podemos proyectar, incluso el amor más puro. Por eso es que necesitamos definir el amor conforme a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestros propios razonamientos. Cuando hablamos de amor, sin duda alguna, una de las maravillas que Dios ha dado a los seres humanos para que comprendan algo de su naturaleza amorosa es el matrimonio. El matrimonio es una creación de Dios, una bendición de Dios. El proverbio dice que el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia o la misericordia del Señor. Por tanto, el estar casados es una gran bendición. Ahora, Dios creó el matrimonio para toda la vida, hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Ese fue el mandamiento primitivo que Dios dio. Tristemente, cuando nosotros vemos la sociedad de hoy en día, tal pareciera que ese principio ya ni siquiera está dentro de los seres vivos.
el tema de un matrimonio para toda la vida es algo que ya suena un poco arcaico. Es algo que vemos incluso en estas estrellas del espectáculo, las estrellas de Hollywood o incluso hasta la propia farándula criolla. Vemos que la gente se casa y se descasa como quien se cambia de ropa. Esta idea del amor para siempre es una idea realmente ya pasada de moda, quedó out, quedó totalmente relegada. Son pocos los que aún el día de hoy creen en el amor eterno. Y esta es una triste realidad. Sin embargo, nosotros como cristianos estamos llamados a amarnos, los que estamos en matrimonio, a amarnos hasta que la muerte nos separe. Y de alguna manera Dios nos da la bendición de poder proyectar el amor que Él pone en nuestras vidas a las personas que no conocen de su amor. Hoy, queridos, vamos a profundizar un poco más en una característica del amor de Dios. Por eso es que el título del sermón de esta mañana es Un amor inseparable. Un amor inseparable. Porque sin duda el amor de Dios no permite que nosotros nos separemos de Él. Y esta mañana vamos a ver particularmente dos cosas. En primer lugar, dos relaciones del amor de Dios. En primer lugar, el amor de Dios y la prueba. Y en segundo lugar, el amor de Dios y nuestra seguridad. Eso es lo que vamos a comenzar a analizar esta mañana, a reflexionar con el propósito de que Dios nos muestre más y podamos meditar y glorificarle más a Él por medio de este maravilloso atributo. Acompáñame por favor al versículo 35 y 36 de nuestro texto, Romanos 8. Dice el texto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Queridos, el amor de Cristo es algo realmente incomprendido. No se puede comprender cómo un Dios que ama al pecador envía a su Hijo, su tesoro más preciado, su único Hijo, a morir, a sufrir. Nosotros, dentro de nuestra concepción, no podemos ver o no podemos aceptar dentro de nuestra naturaleza cómo nosotros podríamos entregar a un ser tan amado para nosotros como nuestros hijos en favor de alguien. Pero el amor de Dios es un amor sacrificial. El amor de Dios es un amor que entrega y un amor que no escatima entregar. Por eso es incomprendido. Porque en la cruz del Calvario nosotros nos encontramos con la muestra más grande del amor de Dios. Y como lo señalamos la semana pasada también, la muestra más grande de la santidad de Dios. Pero sin duda alguna, el amor de Dios es algo tan sublime, tan excelso, tan grande y tan profundo que en nuestra limitada mente no podemos comprenderlo a cabalidad. Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Otras versiones dicen que sobrepasa nuestro entendimiento. O sea, el amor de Dios, el amor de Cristo es tan grande que no puede ser comprendido por nosotros, no puede ser asimilado. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo muy importante dentro de la teología. Nos habla de que si Cristo es quien aboga por nosotros, la verdad es que nadie nos puede acusar. En el capítulo 8 aparece lo que se conoce como la famosa cadena de Romanos, donde habla del proceso a los que antes conoció, a estos llamó, a estos justificó, santificó y glorificó. Todo ese proceso que fue ideado por Dios antes de la fundación del mundo es aquel que da certeza al cristiano de que nada
lo puede acusar verdaderamente. Y ha venido en el capítulo 8 desarrollando toda esta idea. Pero, ¿qué es lo que sucede? En Roma también estaban comenzando a pasar cosas tristes para la iglesia. Estaban también comenzando a recibir algo de persecución a causa del evangelio. Y el dolor, el sufrimiento, es algo que muchas veces podría a nosotros ponernos a cuestionar el amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando tú le preguntas a un padre qué es lo que desea para sus hijos, lo más normal que te va a responder el 99,9% de los padres es: yo quiero que mis hijos sean felices, ¿cierto? No, yo no importa, yo quiero que tu hijo sea feliz. Para un cristiano eso no es el deseo de su corazón, porque sabemos que la felicidad es algo momentáneo. La felicidad es algo que se produce bajo ciertas circunstancias, mientras que el cristiano está llamado a vivir en una condición estable que la propia Escritura le llama gozo. El cristiano no está llamado a ser feliz, el cristiano está llamado a ser gozoso. Y el gozo no depende de las circunstancias como sí lo es la felicidad. El gozo depende de un estado continuo y constante que es parte del fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5? El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. O sea, el gozo es algo que está dentro de todos aquellos que están en Cristo y que tienen el Espíritu Santo. Por tanto, el cristiano, pese a la dificultad, pese a la adversidad, debe estar gozoso. Es increíble esto, pero el amor de Dios se ve manifestado en la vida de aquellos que son parte de su pueblo justamente en las tribulaciones. Justamente en los momentos difíciles de la vida es cuando más un cristiano, cuando más alguien que ha creído en Cristo puede contemplar la magnificencia del amor de Dios. La primera parte de esta pregunta dice lo siguiente: ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará? ¿Existe algo que pueda realmente separarnos del amor de Cristo? La palabra que se traduce ahí como separar tiene la idea de separar por la fuerza. En su símil, en el idioma hebreo, tiene la idea de cercenar, de desmembrar algo, sacarle un miembro. Esa es la idea de separar, arrebatar algo por la fuerza. Pablo comienza con esta pregunta retórica en este apartado. Ya ha hecho otras preguntas retóricas, pero en esta sección particular dice: ¿quién nos separará? ¿Quién nos puede arrebatar violentamente, separar por la fuerza del amor de Dios? Es tanto así que Pablo comienza a señalar situaciones externas a las personas que pueden ser experimentadas por ellos. Estas situaciones que comienza a mencionar Pablo, los cristianos a lo largo de los años las hemos sufrido. Quizá tú no las has sufrido todavía, pero lo más probable es que te va a tocar sufrirla en algún momento. Las cosas que señala aquí están realmente relacionadas con el amor de Dios. Y comienza a señalar algunas cosas. Dice, en primer lugar, tribulación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Y cuando habla de tribulación se está refiriendo a un estado de adversidad, de oposición, el cual puede ser físico, puede ser con respecto a tu salud, también puede ser mental, social o incluso económico. Y esta expresión, tribulación, está normalmente relacionada a la persecución por causa del evangelio. O sea, es posible que las situaciones adversas de tu vida que tú empiezas a vivir te separen del amor de Dios. ¿Existe esa posibilidad? La tribulación que viene por causa del evangelio y también la tribulación que viene a nuestra vida por causa de diversas razones. Problemas físicos, de salud, problemas espirituales, problemas económicos, etc.
Tristemente, hay muchas personas que se dicen ser cristianas, que cuando ocurre alguna situación en su vida que los saca de su zona de confort y los lleva a la dependencia, terminan apartándose de Dios, terminan enfriándose. Y eso lo que demuestra no es otra cosa que estas personas en realidad nunca han recibido el amor de Cristo. Porque la pregunta de Pablo es, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación te puede separar de Él? ¿Te puede separar de Él la tribulación? ¿Qué es lo que sucede entonces con estas personas? ¿El amor de Cristo falló? ¿Por qué se apartan? Cuando sufren, cuando viene tribulación por causa de la palabra de Dios, o cuando en rigor comienzan a pasar situaciones en su vida que le traen aflicción y dolor. En rigor, esa persona que se aparta de Dios en el momento de la prueba es una persona que nunca ha recibido verdaderamente el amor de Cristo. Uno puede tambalear, tu fe puede verse afectada por una situación, pero de ninguna manera a alguien que ha recibido el amor de Cristo, esa situación, esa tribulación lo va a apartar del amor de Dios, del amor de Cristo. Se dice que las palmeras, entre más peso cuelgue de ella, más erguida se pone. La palmera es un árbol imponente por toda la altura que llega a tener, pero también por la rigidez, en su tronco. De la misma manera, un cristiano, cuando comienza a padecer persecución, tribulación, algún mal que le aqueje, es cuando más firme está, es cuando más comienza a confiar y a descansar en aquel que lo sostiene. Porque paradójicamente estamos hablando del amor de Cristo, y cuando hablamos del amor, Pablo comienza a referirse a la tribulación. Qué increíble es eso. Qué increíble es eso. Entonces, queridos, eso es lo que nosotros nos encontramos acá. La segunda palabra, angustia. La angustia es la consecuencia de una condición opresiva o restrictiva. O sea, es la consecuencia de estar en tribulación. Es el estado emocional en el cual una persona cae luego de verse afectada por diversas situaciones, por diversas pruebas que puede estar pasando en su vida. Hermanos, esto es tan, pero tan importante, porque Pablo se está refiriendo a las consecuencias que trae esta tribulación. La tercera expresión que aparece ahí descrita es persecución. Persecución. Y esto hace alusión al acoso sistemático de personas que tienen un credo distinto al tuyo, con el propósito de que tú reniegues de lo que tú crees. O sea, el apóstol Pablo comienza a hablar de situaciones que, de manera general, pero comienza a acortar estas situaciones a recibir persecución por causa del evangelio. O sea, ¿cómo es posible personas que aman tanto a Cristo puedan pasar por situaciones tan terribles como, por ejemplo, la que le pasó a Esteban? Esteban, un hombre servicial, un hombre que estuvo en la iglesia apostólica sirviendo incluso en las mesas a las viudas más pobres, repartiéndole la ración diaria. Un hombre que era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, que proclamaba el evangelio. Finalmente fue lapidado. Y no estamos hablando de las piedras que usted encuentra aquí afuera. Estamos hablando de verdaderos bloques de piedra, roqueríos grandes. De esa manera fue muerto Esteban. ¿Cómo es posible ver que Dios ama a Esteban y ver que Esteban termina de esa manera? ¿Acaso Dios no ama a Esteban? Dios sí ama a Esteban. Lo ama tanto que mientras él era lapidado, dice el texto que él miró al cielo y vio al Hijo del Hombre puesto en pie esperando a recibirle.
Esteban era un hombre amado por Dios, pero pasó tribulación, pasó aflicción, pasó por situaciones complejas en su vida al punto de perder su vida por causa del Evangelio. Fue perseguido por causa del Evangelio y padeció de esa manera. Recibió persecución, pero él fue firme. Hay gente que no. De hecho, el propio Señor Jesucristo habla en la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, y en el Marcos capítulo 4, versículo 17, señala algo bien interesante. Dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. O sea, la definición que está haciendo aquí es la de la semilla que cayó junto a pedregales. Que cuando viene la aflicción por causa de la persecución, de creer en el nombre de Cristo y la palabra de Dios, estas personas se apartan. Esas personas no recibieron el amor de Cristo. No lo recibieron. No recibieron el amor de Cristo. Pablo continúa agravando más y más la situación. Hambre, grave escasez de alimentos, desnudez, evidentemente, estar sin ropa, peligros. Cuando habla de peligros se está refiriendo a riesgos latentes, vívidos, continuos. Y termina diciendo espada. Y en aquel entonces, cuando se refería a espada, no se estaba refiriendo a que alguien lo hiriera, sino que se estaba refiriendo a ser muerto por medio de la espada. O sea, la pregunta retórica de Pablo aquí es, ¿acaso puede algo arrancarnos del amor de Dios, del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la escasez, la desnudez, ¿alguna de esas cosas puede realmente separarnos del amor de Cristo? La respuesta es no, queridos. No. Que tú pases por situaciones difíciles no significa que Dios no te ama. De hecho, Dios te ama y por esa razón permite que te ocurran cosas difíciles en la vida. Así es el amor de Dios, es un amor que purifica. Pero de la misma manera que el oro necesita ser fundido a altas temperaturas para que todo lo valioso que hay en él pueda salir a relucir, de la misma manera, los que son parte del pueblo de Dios, los que son hijos de Dios, necesitan pasar por el crisol para que lo que hay en ellos, para lo que Dios está haciendo en ellos, resplandezca y tenga el valor que Dios quiere. Por eso que no es una contradicción, no es un oximorón decir que Dios ama, pero su pueblo la pasa mal. Dios ama a su pueblo, pero su pueblo está padeciendo persecución, su pueblo está muriendo. Hermanos, hoy en día en Medio Oriente, en Afganistán, cristianos están muriendo por causa del Evangelio. Tú y yo estamos aquí sentados, quizás no tan cómodos, pero las sillas no son tan cómodas, pero estamos relativamente cómodos oyendo la palabra de Dios. Pero en otros lugares, si es que se están reuniendo, lo están haciendo escondidos, con riesgo a perder su vida por causa del Evangelio. Pero eso no significa que Dios no los ame a ellos. Dios los ama. Y Dios los ama tanto y tiene tan estima su vida que permite que también pasen por sufrimientos. Porque cuando tú estás en Cristo, el sufrimiento no es algo ajeno a ti. Hermanos, hermanas, el cristiano debe sufrir. No le estoy diciendo que el cristiano puede sufrir. Estoy diciendo que el cristiano debe sufrir. Todos nosotros debemos sufrir. Porque si el Hijo de Dios, ¿se acuerda lo que dice Hebreos capítulo 5? Por medio del sufrimiento aprendió obediencia, fue perfeccionado en aquello que él no conocía. ¿Cuánto más nosotros que somos pecadores necesitamos ser perfeccionados en él por medio del sufrimiento? Por tanto, Dios permite que suframos siendo sus hijos porque Él nos ama. Porque Él nos ama y está puliendo nuestro ser. Te lo dice el Señor Jesús, el que tuvo que sufrir.
el que padeció de manera inocente, el que fue humillado, vejado, avergonzado, escupido, golpeado, mutilado, él mismo, que sufrió, es a quien tú sigues. Y si él sufrió, tú también vas a sufrir, yo también voy a sufrir, de diversas maneras, pero vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano, porque es el elemento que Dios emplea para poder corregirnos, moldearnos conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, las situaciones adversas van a venir, la aflicción va a venir. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, van a venir momentos difíciles, van a venir sufrimientos, pero tenemos que saber que eso es parte de lo que Dios prometió a nuestras vidas y lo que Dios usa para transformarnos. Muchas veces se hace difícil creer que pasando este tipo de sufrimiento uno puede ser objeto del amor de Dios. Pero sabemos que el amor de Dios está en nuestra vida. Pablo lo dice de la siguiente manera en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 11. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Continuamente estamos padeciendo, continuamente, amados. Por tanto, es sumamente necesario que podamos entender que el amor de Dios se muestra en que nos permite también pasar por tribulación. Pablo continúa su exposición y en el versículo 6 cita el Salmo 44, versículo 22. Por causa tuya nos matan cada día y se nos considera como ovejas para el matadero. De la misma manera, el cristiano es así. Así vive su vida. ¿De qué manera? Considerados como ovejas que van al matadero. Así es. Hermanos, ¿saben que no hubo profeta más grande de la antigüedad que Juan el Bautista? El propio Señor Jesucristo dijo, no hay nadie más grande, no hay ningún profeta más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Juan el Bautista, por decir la verdad, fue muerto. Ahí está el profeta más grande. El profeta más grande fue muerto. Cuando tú estás unido al amor de Cristo, esto no significa que vas a vivir una vida tranquila, sino que el amor de Dios comienza a formarse en ti y te da esperanza y te sostiene precisamente en los momentos de prueba y dificultad. Eso es el amor. No es que Él te abstenga de pasar por situaciones difíciles, sino que en realidad lo que hace es sostenerte en un mundo de esta manera. Por eso es que hermanos nuestros son todos los días perseguidos. Pero eso no significa que el amor de Dios no se está manifestando en sus vidas. El escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 11, versículo 37 al 38. Hebreos 11, 37 al 38 dice, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas en la tierra. De manera, hermanos míos, que podemos ver cómo es que aquellos que aman al Señor y que están en su amor pueden pasar por dificultades de este tipo. Así que hay dos conclusiones que podemos sacar de esto que hemos leído en este momento. La primera es que Cristo te ame no significa que la vida en este mundo va a ser más fácil y ajena a complicaciones y a sufrimientos.
Esa es la primera verdad. Que Cristo te ame no te exime de dificultades y de sufrimiento. Y en segundo lugar, que pases dolores, aflicciones y tribulaciones de ninguna manera es señal de que Cristo no te ama. Cristo te ama y Él está ahí. El dolor es necesario. El dolor es necesario. Hace un tiempo me encontraba viendo con los niños un documental en Nat Geo que se llamaba Planeta Hostil y mostraba un poco cómo es que los animales viven en situaciones bien extremas en muchas oportunidades. Y en un capítulo estaba hablando de las aves y habló de una hermosa ave que se llama la vernacla cariblanca. No la anoté porque no es relevante, pero simplemente lo menciono porque realmente me llamó la atención lo que sucedía. Esta ave le costaba mucho empollar sus huevos porque estas viven en Groenlandia. Groenlandia está en el Polo Norte, ¿cierto? Y en las montañosas rocas de Groenlandia viven estas aves. Y ponen súper pocos huevos. El tiempo de empollamiento es súper difícil. Y para que los depredadores no se coman los huevos, ellos tienen que poner sus nidos en roqueríos de más de 100 metros. ¿Para qué? Para que los depredadores no se coman los huevos. Una vez que los huevos eclosionan, pasa algo bien traumático. Estos pajaritos no pueden volar hasta el mes. El mes recién van a volar. Pero es tanta la altura a la cual se encuentran estas montañas que tampoco les es posible a los padres llevarle el alimento para que estos pequeños polluelos puedan sobrevivir. Por tanto, la madre habitualmente de los polluelos lo que hace es incentivarles a bajar. Y ahí no hay escalera. Y las montañas son súper empinadas y son básicamente montículos de piedra, uno encima de la otra. Entonces estos polluelos, para poder sobrevivir, tienen que correr el riesgo de morir. Y uno a uno comienzan a arrojarse desde más de 100 metros al vacío. Al vacío. ¿Quién fue la que le instó a eso? La madre. Pero la madre les ama y sabe que si quedan ahí arriba, van a morir de hambre. Pero si caen a tierra, tienen la posibilidad de sobrevivir y alimentarse. En la vida de fe sucede algo similar. Nuestro Padre nos ama, pero muchas veces nos lleva y permite que transitemos por lugares de tribulación, de angustia, de dificultad. Pero es ahí donde nosotros tenemos certeza de que llegado abajo el amor de nuestro Padre sigue ahí presente y latente. Amados, el amor de Dios de ninguna manera renuncia a nosotros. El camino puede ser duro, los golpes van a doler sin duda, la aflicción va a venir, pero una cosa segura, el amor que Cristo ha derramado en nosotros por medio de la crucifixión, por medio de entregarse por completo a nosotros, nos da certeza de que pase lo que pase, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque Él está con nosotros, porque Él nos ama, porque Él derrama de su amor. El apóstol Pablo en el mismo capítulo 8, pero en el versículo anterior dice lo siguiente. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Los sufrimientos presentes, hermanos, no se comparan en nada a la gloria que va a venir. Ahora podemos pasar tribulación, podemos pasar persecución, nos puede doler, podemos sufrir, pero nada se compara a lo que nos espera. Porque el amor de Dios es el que nos sostiene. El amor de Dios es el que, pese a todas estas situaciones adversas, está con nosotros. Amados, eso nos lleva al segundo punto, el amor de Dios y nuestra seguridad. Podemos estar seguros en el amor de Cristo.
Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Los textos que continúan dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Hermanos, aunque las dificultades y asperezas de la vida en este mundo puedan dañarnos de ninguna manera, alguien que es objeto del amor de Dios va a sucumbir ante las situaciones que acabamos de ver. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: claro que no. A pesar de todas estas cosas que ha mencionado anteriormente, tribulación, angustia, persecución, hambre, escasez, espada, muerte, a pesar de todo eso, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Todas las cosas anteriores, hermanos, no son fáciles, no son simples. Causan dolor, causan angustia. Pero Pablo dice que somos más que vencedores. ¿Sabe usted que esta expresión, más que vencedores, no es la suma de varias palabras? No es más que vencedores, es una sola palabra que se traduce al español como más que vencedores. Y esta palabra aparece una sola vez en el Nuevo Testamento griego. Una sola vez. Esta es la única vez que aparece esta palabra en el idioma griego. Y la idea es derrotar totalmente, más allá de la norma. Eso es, más que vencedores, derrotar absolutamente. De hecho, es interesante porque etimológicamente en el griego esta expresión está compuesta de dos palabras que las voy a señalar porque son familiares para nosotros. Hiper. ¿Qué es hiper? Es un prefijo, ¿cierto? En el griego, pero es un prefijo que denota algo grande. Está el líder y está el hiperlíder, ¿cierto? El hiper es el más grande. Esa es la primera parte de esta expresión que traduce como más que vencedores, hiper. Y la segunda parte de esa palabra viene del griego Nike, que significa, bueno, en inglés es Nike, pero Nike es la palabra griega para hablar de victoria. O sea, si entendemos la expresión hipervictoria, esto, hermanos, es como ganar por paliza. Esa es la idea. Más que vencedores, ganar por paliza. Todo lo anterior, tribulación, peligro, angustia, desnudez, espada, muerte, todo eso, aquel que está bajo el amor de Dios le gana por paliza. Una cosa es jugar un partido y ganar 1-0, y otra cosa muy distinta es jugar un partido y ganar 6-0, ¿cierto? Los mexicanos todavía lloran por el 6-0 que le pusimos. Hermanos, eso es más que vencedores. Más que vencedores, ganar por paliza. Pese a todas estas cosas, dice el texto, pero en todas estas cosas que ya mencionó, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la agonía, todo eso, somos más que vencedores. Somos mucho más que victoriosos. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Esto no es para cristianos especiales. Yo aquí no estoy hablando de que los mega vencedores, los hipervencedores, son cierta clase de cristianos de una élite espiritual que anda flotando en el aire y que es sumamente espiritual, la música y sale a danzar, a hablar lengua. No estoy hablando de eso. Pablo está diciendo que todos aquellos que tienen el amor de Dios en sus vidas somos más que vencedores. O sea, eso es para ti y para mí. Es para ti y para mí. No es para cierta élite espiritual. Es para todos aquellos que somos objeto del amor de Dios. Somos más que vencedores. Déjeme contarle la historia de una señorita más que vencedora. Blandina era una joven de Lyon que en el tiempo de Marco Aurelio, emperador romano, fue víctima de la persecución que el imperio romano tuvo contra la iglesia.
Era una mujer débil que temía por sus hermanos más pequeños. Cuando fue capturada, llegó el momento de ser torturada, no mostró tal vehemencia con los verdugos que estos tenían que turnarse porque ella no bajaba la cabeza. Pese al sufrimiento y la tortura que le estaban dando, ella seguía y no se desmayaba, no perdía la conciencia. En un momento, varios mártires junto con ella fueron llevados al circo. Y Blandina, esta joven, fue colgado en un madero en medio de ellos, mientras los otros lo estaban martirizando. Y dice la historia, contada por Eusebio de Cesarea, que ella le hacía barra a los que estaban siendo martirizados. Le gritaba y le animaba a que tuvieran fe en el Señor. Imagínate. Bueno, después de eso, le soltaron las fieras. Pero como las fieras no la atacaron, los guardias nuevamente la llevaron a la cárcel. Y esta fue torturada en público muchas veces. La azotaron, después la hicieron que fieras la mordieran, después la sentaron en una silla de hierro caliente y finalmente la encerraron en una red e hicieron que un toro la corneara. Y en medio de estos tormentos, esta mujer, firme en su fe, repetía continuamente: soy una mujer cristiana y nada malo nos sucede. Finalmente, las autoridades ordenaron que fuese degollada. Esa es una mujer más que vencedora. Esa es una mujer más que vencedora. Porque pese a todo lo que pasó, lo mismo que describe Pablo, tribulación, angustia, agonía, espada, muerte, tortura, ella seguía confiada en el amor de aquel que le dijo: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque estás en el amor de Cristo. De manera que esta confianza que esta mujer y que todos los que somos más que vencedores tenemos, no se basa en un estado de autoconfianza, sino que en realidad se basa en lo que el texto dice. Tenemos esta gran victoria por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó. El tiempo verbal, aquel que nos amó, no está hablando de un amor presente, aunque Dios evidentemente y Cristo evidentemente nos ama ahora. Aquel que nos amó. Y cuando está haciendo alusión a eso, a esa expresión amó, en el pasado está refiriéndose al sufrimiento de Cristo y a su entrega a ese amor. Hermano, podemos resistir ante todas estas dificultades por una sola razón, y esta es que Cristo se entregó por nosotros. El que nos ama se entregó por nosotros. Gálatas capítulo 2 versículo 20 emplea esta misma expresión: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, podemos resistir cualquier cosa que venga porque Él se entregó por nosotros, porque Él nos mostró ese amor entregándose. Por tanto, queridos, más allá de cualquier cosa, somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Pero muchas veces vivimos derrotados, vivimos en frustración, luchamos con el pecado así como con tenedores de plástico, con el cuchillo de plástico para cortar cuando salimos a los paseos o cuando comemos torta en un cumpleaños. Así salimos a pelear contra el pecado. Pero somos más que vencedores en Cristo, el que nos amó. En Él, no por ti. Yo no venzo a nadie. Hasta las polillas se ríen de mí cuando no las alcanzo a matar. No es por quién eres tú, es por quién te amó. Por eso eres más que vencedor. Si eres objeto del amor de Dios, Él te hace más que vencedor. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Hermano,
Por ese motivo es que las tribulaciones que pasamos en este mundo por causa del Evangelio y los sufrimientos también que padecemos, lo que nos hacen es mostrarnos que más allá de todos ellos, Cristo nos ama. Cristo nos ama. Y los sufrimientos ya no deben ser vistos como derrotas, sino como motivo de gloria. El apóstol Pablo decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que, hermanos, es justamente en nuestra debilidad y aflicción cuando comprobamos que el amor de Cristo está en nuestras vidas. El obispo Ryle, J.C. Ryle, dijo, felices aquellos que escuchan la voz de Cristo y le siguen. Quizás Satanás les moleste, pero no podrá herirlos de verdad. Quizá hiera su calcañar, pero no podrá destruir sus almas. Ellos serán más que vencedores por medio de aquel que los amó. Así que el hecho, querido, de que podamos vencer por paliza a todas estas aflicciones es porque Cristo nos da la certeza y la seguridad de que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Hermano, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Pablo está seguro de esa realidad, que nada nos puede separar. Nada. Y Pablo comienza a mencionar otras cosas. Acompáñame, el texto. Ni la muerte, ni la vida. Ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni principados. Se está refiriendo a gobernantes. Pueden ser gobernantes físicos o también pueden ser gobernantes en la esfera espiritual. Ni potestades, que también se refiere a cierto tipo de magistrados. Continúa diciendo, ni lo presente. A eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce como ni nuestros temores de hoy. O sea, ni siquiera los temores que hoy día tú tienes, ni siquiera la ansiedad que hoy tú puedes estar pasando, esa tampoco te puede separar. Después dice, ni lo porvenir. La idea de esta expresión habla de lo inminente o lo próximo. No está hablando de un futuro lejano, está hablando de lo que puede venirte ahora. No te ha pasado aún, pero te puede venir prontamente. Después dice, ni lo alto. Cuando dice ni lo alto, se está refiriendo a los habitantes del cielo. Puede ser referirse a una cuestión cósmica, como por ejemplo los astros, el sol. Nada, ni el sol te puede separar. ¿Qué calentamiento global? Nada te puede separar del amor de Cristo. Nada. Y también dice ni lo profundo, haciendo alusión a los habitantes del mundo de abajo, del infierno. Huestes de maldad. Ni siquiera los ángeles de Dios te pueden separar, ni tampoco te pueden separar las huestes de maldad. Y termina diciendo, ni ninguna otra cosa creada. Yo te pregunto, ¿qué eres tú? ¿En qué categoría estás tú dentro de lo que he dicho? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada. ¿Qué eres tú? Creación. ¿Sabes tú que ni siquiera tú puedes desprenderte del amor de Dios? Ni siquiera tú te puedes soltar del amor de Dios, porque si Dios ha depositado en ti su amor, tú no te puedes soltar. No te puedes separar de Él, hermano, y por eso es tan maravilloso tener esta confianza en Él. No importa lo que venga, no importa, hermanos. Vienen tiempos difíciles, son cada vez más terribles. Pero no importa lo que venga, si tú estás en el amor de Cristo, Él está ahí contigo. Y eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Amén. No hay ninguna situación, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo inminente. No hay ninguna autoridad, ni ángeles, ni gobernantes, ni ningún ser espiritual, lo alto, lo profundo, ni nada que te pueda separar del amor especial de Dios. Nada nos puede separar, nada nos puede dividir. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es incansable, el amor de Cristo es inseparable. Nada te puede hacer soltarte del amor de Él. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 28 dice, yo le doy vida eterna
y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, si has recibido el amor de Cristo, el amor que da gracia y vida eterna, tú eres salvo, tú eres salva. Y todo lo que pueda venir nunca va a hacer que tú pierdas el favor de Cristo. Si Él te ha salvado, no hay nada que tú puedas hacer para perder aquello que Él te ha dado de gracia. Porque tú no hiciste nada para ser salvado. Nada. Todo lo hizo Cristo. Este es el amor. No que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Ese es el amor de Cristo. Por tanto, si tú has sido salvado, tú no puedes perder tu salvación. Si tú has sido salvado, tú no puedes perder tu salvación, porque es Él quien te ama. El amor de Dios no está condicional a tu amor por Él. Si fuera por eso, la perdemos cada 5 minutos. El amor de Dios es incansable, el amor de Dios es inseparable. Si Él te ha dado de su amor, Él nunca te va a soltar. Y cuando estés pasando por tribulación, angustia, todo eso, tú tienes que tener certeza de que Él está ahí contigo, sosteniéndote, cuidándote y guardándote. Que al final, tú estarás con Él. Puede que sea la situación que sea. Incluso Pablo menciona la espada. Para Blandina, el ejemplo de la hermana que mencioné, fue la muerte. Pero tenemos una certeza, y es que esa hermana llamada Blandina hoy está con el Señor, esperando la resurrección de entre los muertos, para vivir con Él eternamente en el cielo nuevo y la tierra nueva. Al igual que tú y yo, esa es nuestra esperanza. Amén. Hermanos, un autor señaló lo siguiente: así que como la salvación de los creyentes no es una obra suya, tampoco lo es su perseverancia. La sublime gracia que salva a miserables es la misma sublime gracia que los guarda hasta el final. Si Dios te amó, Dios no te va a dejar de amar, porque el amor de Dios, nadie nos puede separar de Él. Nadie. Si Él te salvó, tú no te puedes perder. Si Él te salvó, tú no te puedes perder. Y esa es una gloriosa verdad que nos da esperanza, que nos da fortaleza, porque sabemos que estamos en su mano, porque sabemos que le pertenecemos, sabemos que estamos en Él. Y ese amor que nos mantiene unidos a Él tiene que generar en nosotros gratitud y mayor apego para con Dios. Hermanos, que esa sea la reflexión esta semana en su palabra, que podamos sin duda alguna, reconocer su amor para con nosotros, darle gloria por ese amor y vivir en gratitud por todo lo que Él nos permite vivir, incluso las dificultades, sabiendo que Él nos va a sostener. Oremos al Señor.